Bueno, vamos a culminar esta serie de las bienaventuranzas a la cual hace referencia el capítulo 5 de Mateo. Mateo 5, 10 en adelante. Esta última bienaventuranza está, digamos, según la consideración de algunos, es una sola y según otros está dividida en dos o la dividen en dos, la toman como 9 bienaventuranzas. Nosotros consideramos también que está dentro de la 8ª bienaventuranza, o sea que las bienaventuranzas de las cuales nos narra Mateo 5 son 8. Esta pareciera que fueran 2, pero son 2 en una, o sea que son 8 en total. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventuranza número 8 de Mateo 5. Sería bueno que recordemos todas las anteriores, no lo vamos a hacer en esta oportunidad por cuestiones de tiempo, pero sí es importante que todas aquellas bienaventuranzas que hemos visto, las 7 que hemos visto anteriores, junto con esta 8ª, tengamos presente que son bienaventurados, son felices aquellos que actúan u obran de una manera distinta a como nosotros consideramos que es necesario para ser felices. Aquí vemos que el pensamiento de Dios no tiene nada que ver con el pensamiento humano. ¿Y cuán lejos? Mientras analizaba esta bienaventuranza, me daba cuenta de cuán lejos estamos de Dios. Cuán lejos estamos de ser mansos. Cuán lejos estamos de ser pobres en el espíritu. Cuán lejos estamos de ser humildes. Esas cosas que son pareciera elementales, según estas bienaventuranzas, para nosotros son muy difíciles de lograr. Porque tenemos una manera de pensar, o el mundo tiene una manera de pensar muy distinta a la que Dios tiene. Y nosotros muchas veces nos contagiamos, nos contaminamos de ese pensamiento humano o mundano. Por ejemplo, Dios quiere que seamos abnegados. Abnegados es aquella persona que es capaz de resignar cosas por el bien del otro o por el bien de la obra. Nosotros nos cuesta resignar cosas. Y el mundo mucho menos. El mundo piensa egoístamente. No resigna nada. Todo, cada uno tiene su ambición, cada uno tiene su afán de poder, su afán material. Y bueno, y si puede perjudicar a otro, lo perjudica. No hay ese pensamiento que nos pide Dios de que seamos abnegados, que si es necesario resignar cosas por el amor de Dios o para el amor de Dios y para el prójimo,
que lo hagamos. Nosotros no resignamos ni nuestro tiempo, ni nuestra dedicación, ni nuestro esfuerzo. Somos muy proclives como humanos, como carnales, a buscar el bien nuestro y no del prójimo. El Señor quiere que seamos mansos. Y el mundo, o en el mundo, vemos que cada vez hay menos mansedumbre. Y a veces nos contagiamos de ese espíritu que hay en el mundo. Queremos imponernos nosotros en lugar de aceptar mansamente lo que Dios dispone. Dios nos pide que seamos misericordiosos, de puro corazón. Y bueno, los que nos demuestran esta bienaventuranza es cuán lejos está nuestro pensamiento del pensamiento de Dios y cuán carnales somos a veces para interpretar la palabra de Dios y para leer la palabra de Dios. Acá nos dice esta bienaventuranza que los que viven de manera justa, de los que siguen a Jesucristo, siempre van a ser perseguidos. Siempre. Y que somos felices por ser perseguidos por la causa de Cristo. ¿Y por qué siempre vamos a ser perseguidos? Porque la dedicación y la entrega y el compromiso con Dios genera hostilidad en el mundo. El mundo se opone a que nosotros sigamos a alguien distinto a lo que ellos siguen. O la carne se opone a que nosotros sigamos los dictados del Espíritu. Siempre hay esa oposición y esa oposición culmina en persecución. Y esa persecución viene como consecuencia de pertenecer al reino de Dios. Y esa persecución no necesariamente significa que haya una persecución física o una persecución de parte de algún grupo, de algún sector. A veces está en quienes nos rodean. Lo vemos a diario, quienes nos rechazan. El rechazo es una forma de persecución. Esa persecución puede ser verbal, las críticas. ¿Cuántos hay que hasta los mismos familiares se apartan porque nosotros seguimos a Cristo? Y eso es una persecución. Es un rechazo, que es una de las formas de persecución. Entonces, cuando hablamos de persecución, no hablamos solamente de algo a manos armadas o de tortura o de cárcel. Hablamos a veces también de la crítica, del rechazo que muchas veces debemos soportar por ser cristianos, por pertenecer al reino. Y ese es el precio que hay que pagar por ser de Cristo. Al mundo no le gusta que seamos de Cristo. Y a muchos de nuestros allegados tampoco les gusta que seamos de Cristo. Y nosotros somos seguidores de Él. A pesar de, y en algunos países nos persiguen hasta con fines de matarlos o con el fin de correr peligro su vida. Gracias a Dios eso no sucede acá. Y roguemos a Dios que nos permita difundir el Evangelio sin ese tipo de persecución. Pero sí hay persecuciones que parten de la crítica, del rechazo y de los obstáculos
que muchas veces tratan de ponerse para que nosotros sigamos el camino del reino. Pero esta bienaventuranza tiene 2 premios en lugar de 1. Tiene 2 premios. El primer premio es el reino de Dios, porque los perseguidos de ellos es el reino de Dios. Y el segundo premio es que dentro del reino de Dios, o además del reino de Dios, habrá un galardón especial en el reino. Porque el versículo 10 dice, porque de ellos es el reino de los cielos, del que sufre persecución. Vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un reino y hay un galardón en el reino. O sea que hay 3 tipos de persecución según esta bienaventuranza. Una es la agresión o el insulto verbal. La otra persecución es la física. Y la otra es la acusación falsa. Y eso lo vemos. Nos ocurre a todos. Alguna de ese tipo de persecución nos suceden a todos. Todas son distintas formas de perseguir al cristiano. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice los que os vituperen. O sea, aquellos que agreden verbalmente y os persigan. O sea, una persecución física. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, las críticas. Todos hemos sufrido ese tipo de persecución o algún tipo de esas persecuciones dentro o fuera de la iglesia. Porque hasta dentro de la iglesia misma tenemos persecuciones. Cuando hay acusaciones falsas, es una forma de perseguir y de rechazar. Entonces, por ser ciudadanos del reino, por vivir según esas 7 bienaventuranzas, y nosotros tenemos los inconvenientes que muchas veces tenemos. Hay una oposición, dice 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Alguna de estos 3 tipos de persecución. Y eso va a suceder siempre hasta que el Señor regrese. Por eso a veces hay hermanos que se quejan porque me criticaron por tal cosa, me criticaron por la otra, miren lo que andan diciendo, miren. Está dentro de las posibilidades, porque está en la palabra de Dios. Bienaventurados son. Si hablan mal de vos mintiendo, bienaventurados son. Gálatas 4:29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. O sea que el que anda según la carne, persigue a aquel que anda según el Espíritu. Pero a veces sin tener la intención o el anhelo o el deseo de perseguir, pero cuando critica, persigue. Lo dice la palabra de Dios. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora.
Pero esas son las reglas de juego del cristianismo. Por estar cerca de Cristo, y mientras más cerca de Cristo estás, más te van a criticar, más te van a perseguir, más te van a rechazar. ¿Cuál es la razón? Estar cerca de Cristo, estar cerca de Dios. Porque la carne se opone al espíritu, porque el mundo se opone al espíritu, a todo lo que es del espíritu. ¿Y qué dice Dios? Bienaventurado. ¿Y qué decimos nosotros? Mira cómo me critican, mira las cosas que dicen. Pero Dios te dice, bienaventurado, porque tuyo es el reino y tuyo es el galardón. ¿Quién no ha sufrido algún tipo de persecución por venir o por tratar de encontrarse con Cristo? Usted póngase a pensar quiénes lo rechazan, quiénes lo critican. Y esas son formas de persecución. Pero eso no nos debe preocupar, ni nos debe desmoralizar, porque está previsto. Porque te ganas una bienaventuranza a causa de esa persecución. Entonces, si vivimos según las normas cristianas, si predicamos en contra de la maldad y en contra de la mentira, seguro que hay crítica, alguien va a hablar mal o te van a perseguir. Seguro. Mientras más cerca estés de nuestro Señor, más va a ser el hostigamiento y la oposición. Porque vivir para Cristo es vivir en oposición a Satanás, al mundo y a todo el sistema del mundo. Usted note en televisión, no se nombra a Jesucristo. Y el que nombra a Jesús o nombra la redención que Jesucristo nos trajo, no aparece más. ¿Eso no es persecución? ¿Y cuál es el problema? Es decir, si hay un artista o un cantante que se entrega a Cristo y lo nombra a Jesús, automáticamente lo sacan de la popularidad, de la fama. Habla así, Dios. Ahora no sé cuál será su Dios, pero el único camino es Jesucristo. Y hablar de Jesucristo en un medio público y no lo aceptan, se oponen. Pero el Señor lo adelantó. ¿Cuántos años? Más de 2000 años atrás lo adelantó en las palabras, en la palabra. Y eso es una aventura, una bienaventuranza para nosotros. Por ejemplo, Abel no le predicó a Caín. Simplemente se comportó como Dios quería. Y ofrendó una ofrenda agradable a Dios. Y eso le molestó a Caín y lo mató. Simplemente por agradar a Dios. Cuando Moisés se identificó con su pueblo hebreo, tuvo que huir al desierto y estar en el desierto 40 años, porque ese pueblo egipcio, ese pueblo pagano, egipcio y mundano,
Los rechazó. Por pertenecer al pueblo hebreo y por defender al pueblo hebreo. Tuvo que olvidarse de todos los placeres. A causa, precisamente, a causa de seguir a Dios y los mandatos de Dios. O sea, la vida cristiana tiene un premio enorme, que es la esperanza del reino. Y no es gratis. Tenés que pasar por estas dificultades para seguirlo a Cristo. Moisés consideró que las riquezas, que eran mayores las riquezas de Cristo al vituperio que él sufría. Dice, mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Nosotros dejaríamos un pasar de bienestar y de prosperidad por la causa de Cristo. Si cuando nos va bien, ya lo vamos relegando al Señor y acudimos a Él cuando tenemos una necesidad o un problema. Moisés había perdido todo lo que el mundo le ofrecía, todas las riquezas que el mundo le daba, por causa de Cristo, por la causa de Dios. Y a eso él lo consideró una riqueza mayor que todo lo que él tenía. Hebreos 11:26. También sucedió que algunos teólogos y reformadores de la iglesia fueron perseguidos y fueron muertos. Fueron declarados herejes por parte de la iglesia y perseguidos y muertos y torturados. Impregnados de brea, le prendían fuego como antorcha en el palacio de Nerón. O le ponían pieles de animales para que los perros los atacaran y los mataran. Pagaron un precio muy alto, pagaron con su vida. Y se ganaron la bienaventuranza a causa de ese precio. Para ellos era más importante la vida eterna. Y hay algo que también tenemos que tener en cuenta. Cuando no somos criticados, cuando no tenemos oposición, cuando todo marcha de una manera en que nadie nos hostigue y algo pasa con nuestra fe. Vos tenés que estar bien con el mundo para que tus amigos del mundo no te rechacen. Pero apenas haces un pie en el mundo, te tenés que alejar de Dios. Por eso nuestra fe tiene que estar sólida. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
El que cree, sigue creyendo en las buenas situaciones y en las malas ocasiones y en las malas situaciones. Se apoya en Jesucristo. Y si tiene que padecer por Él, padece. No baja los brazos nunca. Y eso es la vida cristiana. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y hay algo que me sorprendió mucho. Mire que analizando la palabra, descubre cosas que a veces uno las ha leído y no les ha dado la relevancia o la importancia que tiene. Cuando somos perseguidos, cuando somos rechazados, cuando somos criticados, es cuando hay más evidencia de que somos salvos. Es la mejor evidencia externa de que tenemos la salvación. ¿Es necesario ser criticado, ser censurado, ser perseguido para tener la salvación? No, la salvación es por la fe. Pero ¿de qué manera se exterioriza eso? Y cuando nos persiguen. Esa es la forma en la cual externamente hay persecución. Filipenses 2:28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. No nos tenemos que dejar intimidar por los que se oponen. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. ¿Cuál es el indicio de la persecución, de la crítica? El indicio es un indicio de salvación. Y para los que persiguen, ya sea en el mundo o donde sea, los que obstaculizan la palabra de Dios y la obra de Dios, es un indicio de perdición. Es una demostración externa de lo que Dios tiene preparada para nuestras vidas y de lo que nosotros elegimos y decidimos. Y cuando nosotros vemos que hay cristianos que en el mundo son famosos, son reconocidos, son renombrados, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuán cerca están de Dios? Porque la popularidad, la fama, el reconocimiento público va en contramano de la aceptación de la popularidad, de la fama, o va en contramano del reconocimiento. A veces nosotros ponemos la mirada en siervos de Dios, supuestos siervos de Dios, que tienen reconocimiento y fama mundial. Pero eso no está acorde a la palabra de Dios. ¿Cuál ser que están de Dios? Es lo primero que deberíamos analizar. Porque la palabra nos dice que es perseguido el cristiano. Y no alabado, afamado, aplaudido, sino perseguido. Santiago 4:4 dice que cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Los jóvenes que muchas veces preguntan, ¿y
¿Qué hago? Estoy en el mundo y me rechazan y estoy alejado de Dios. Y si me acerco a Dios, me rechazan todos mis amigos del mundo. ¿Qué hago? Estoy en los dos lados. Un ratito en cada lado. Bueno, la palabra de Dios nos dice que el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y se tienen que decidir. Es necesaria una decisión. No se puede estar a mitad de camino. Y el que se decide por estar cerca de Dios es bienaventurado. Eso no significa que somos constantemente hostigados y tenemos oposición permanente, sino que lo que la palabra de Dios y lo que nos quiere decir esta bienaventuranza, que cuando llegue esa persecución no debemos sorprendernos, no debe preocuparnos, no debe desanimarnos. Y por eso dice, tenemos que estar preparados, porque eso es así. La palabra iglesia significa separados del mundo. Y para evitar la persecución es fácil. Vivir como el mundo, vivir en la carne, imitar al mundo. No criticar ni contradecir nada de lo que sucede en el mundo. Si se burlan de Dios, sonreír, dejarla pasar. Tomar el nombre de Dios en vano. No nos avergonzamos si se habla mal de Cristo. Ahí no vas a tener ningún tipo de problema. Pero tampoco vas a ser bienaventurado. Entonces, dijimos que la persecución puede ser física. Por ejemplo, la que sufrió Pablo con tantas cárceles. Y bienaventurados son los que no tienen miedo, los que tienen coraje, los que son valientes, los que se comprometen, los que no se doblegan, que soportan ese tipo de persecuciones. Allí se prueba el verdadero cristiano. Hay una persecución que son el vituperio o los insultos verbales, cuando te critican o te dicen cosas en la cara por ser de Cristo, por participar de la iglesia de Cristo. Te dicen cosas feas, desagradables, tratan de herirse. A veces hasta los mismos amigos, los mismos familiares. Y bueno, a Jesús le pasó eso. Lo escupieron, lo golpearon, lo lastimaron. Porque era Dios. La carne no lo acepta. Y hay otro tipo de persecución que es la falsa acusación. Cuando se dice toda clase de mal mintiendo. La falsa acusación es cuando se dice y se habla a las espaldas, sin que la víctima se dé cuenta o sepa. De esa manera lo desprestigian, le quitan el honor. Mateo 11:19 dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Eso es lo que decían de Cristo. Que era un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eso decían de Cristo, de Jesús. Así que imagínense cuánto pueden decir de nosotros.
y que no debe sorprendernos. Y esa calumnia a espalda es cobardía, porque no te da la posibilidad de defenderte. Y es una calumnia que contamina y afecta tu reputación y tu buen nombre. Entonces, la palabra de Dios dice que somos bienaventurados cuando por causa de Él somos criticados. Y finalmente, esa bienaventuranza significa que tenemos, como dije al principio, dos premios. El reino de Dios, las bendiciones presentes, futuras, milenarias. Presentes porque la bienaventuranza es una presencia de Dios en tu vida que te ayuda en todo momento. Dios está siempre a tu lado y muy cerca tuyo. Te habla, te guía, te dice. Futuras, porque tenemos el reino por delante. Y milenaria, porque estaremos reinando durante el milenio. Ese es el premio a la persecución física o verbal. Y el segundo premio es el galardón. Que Dios sabrá cuál es el galardón que nos dará. Entonces, estar en Cristo tiene un precio. ¿Para qué vamos a engañar? Sería muy lindo decir todas las bendiciones, solamente todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, pero no sería una verdad completa. Hay bendiciones grandes, poderosas, pero también hay un precio. Estar en Cristo tiene un precio, pero el premio es incomparable. El premio presente, el premio en el milenio y el premio futuro de la vida eterna. Nosotros somos los que nos hacemos acreedores de ese premio por seguirlo a Él, por seguir a Jesucristo y por vivir en el Espíritu y por intentar crecer en el Espíritu y no en la carne. Que Dios les bendiga. Alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú,
son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, grande eres tú, grandes son tus obras.